Continuamos a través de la pantalla principal de nuestro canal Telecaribe con La Botinera y bueno, vamos a hacer contacto con el sur del continente. En Buenos Aires, en la Argentina, está Pablo Candelaresi, que nos va a hablar de las últimas del fútbol argentino, de nuestros colombianos que están allí, también pendientes del regreso, del reinicio del fútbol profesional. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Holman. Buenas tardes, compañeros. Una semana muy movida, ¿no? En temas extrafutbolísticos y de muchas novedades en cuanto a los colombianos aquí en el país. ¿Qué temperatura tiene en este momento la Argentina, Pablo? Y en este momento estamos rondando los 12 grados. 12 grados de temperatura, ya estamos viviendo lo que es el otoño. Igualmente, yo sé que ahí en Barranquilla es normal arriba de los 30 grados. Imagínense que acá en Buenos Aires, en un mes, ya vamos a estar en temperaturas de 0 grados, 1 grado, una máxima de 10. O sea, se viene el invierno en un mes y ya ahora ya se está sintiendo acá. Oh, bastante bravo. Bueno, Pablo, vamos en orden, ¿no? Actualicémonos en el tema de Sebastián Villa. ¿En qué ha quedado todo este asunto? Bueno, vamos a actualizar un poquito de lo que hablamos la semana pasada. Recordemos que para ordenar un poquito la cronología de los sucesos, el día viernes pasado, ¿se acuerdan cuando les había comentado? Bueno, dio la instancia indagatoria a Sebastián Villa, afirmó las acusaciones que ya hemos hablado, la denuncia de extorsión, supuesta extorsión de Daniela Cortés, donde también se le imputaron formalmente las acusaciones. Y donde se estableció, también se le agregó, y esto hay que tener en cuenta, que lo veníamos diciendo, la denuncia imputada por la propia fiscal Verónica Pérez sobre la denuncia de coacción agravada. Esto es debido a la denuncia de la supuesta amenaza recibida por la familia de Daniela Cortés a través de un sicario que habría sido contratado por Sebastián Villa para que su ex pareja se vaya de la casa de Sebastián Villa. Esto sí es una alarma porque cuando hablábamos de la posibilidad de detención o no, depende siempre del el peso de la denuncia y tener en cuenta que si efectivamente en un futuro el juez otorga que fue realmente una acción la que realizó Sebastián Villa como una coacción agravada, es una pena que lleva entre 5 a 10 años de prisión y eso sí sería encarcelable. Sí. ¿Y qué pasó este fin de semana, más allá de que Daniela Cortés salió por los medios a hablar de la situación, que también se mostró con mucha desazón por las palabras que dio justamente Sebastián frente a la Fiscalía el día viernes, pero el día martes, o sea, hace tan solo 2 días, hubieron apelaciones cruzadas, tanto de la defensa como de la parte del acusado. ¿Y esto cómo fue puntualmente? Es decir, el juez Horacio Rib le prohíbe a Sebastián Villa salir del país mientras dure el proceso legal. Por otro lado, también le garantizó que no va a quedar detenido mientras dure el proceso legal. Ahora bien, las apelaciones cruzadas fueron las siguientes. Por el día martes, Sebastián Villa, junto a su abogado, recordemos que tiene un conjunto de abogados, el que está principalmente frente a la causa es Martín Apolo, y apelaron la decisión de que justamente el delantero de Boca no pueda salir del país. Recordemos que si Boca en un potencial caso, un hipotético caso, quisiera seguir contando con él y empezaría Copa Libertadores, por ejemplo, digo, para salir del país debería pedir un amparo especial para poder salir del país en esta situación que se encuentra, que hoy en día lo impide. Por eso se apeló. Por otro lado, de parte de Fernando Burlando con Daniela Cortés, apelaron la decisión del juez el día martes de que no quede detenido Sebastián Villa mientras dura el proceso legal. Es decir, quiere Que la vaya preso. defensa, quiere los acusados, mejor dicho, ponerlo preso durante el proceso Pero legal. Por Pablo, eso se ha... Sí. un tema. Esto para mí, esto de que no pueda salir del país es lo más grave en estos momentos. De pronto ahora no hay partidos, pero se pensaba, por lo que he visto en los medios argentinos, se pensaba hacer un cambio. En algún momento se pensó de que vuelva Cardona y se preste Villa Médico como para sacudirse un poco el problema. Pero tal vez lo del permiso, si se reactiva el fútbol para viajar, Copa Libertadores, se lo puedan dar. Pero para venderlo no creo que le den el permiso porque saben que una vez que se vaya a Argentina no vuelve. Exactamente, por eso les comentaba que si
suponiendo algo que yo ya les dije, que hoy en día, para mí, si empieza el fútbol, Boca lo deja apartado hasta que se resuelva, para mí, pero si hipotéticamente Boca quisiera contarlo en una eventual Copa Libertadores, tener que viajar al exterior, se ampararía por las leyes constitucionales del trabajo, ¿no? Donde, Claro. para que no le impidan trabajar, pero claro, entendiendo en un contexto que tiene un proceso judicial, por eso les decía que debería Boca, en ese sentido, pedir un amparo especial para poder trabajar. Y esto que bien decía Eloy, se comentó mucho aquí en Argentina este fin de semana, viniendo rumores de México con ese supuesto canje, ¿no?, entre los Xolos de Tijuana para que Edwin Cardona, quien expresó ya este año nuevamente la intención de estar en Boca. De hecho, el técnico mexicano no le gustó para nada las palabras de Cardona, de que hable de su deseo de retornar a Boca, y se empezó a rumorear esto, pero claro, acá cuando llegó el rumor en Argentina, se eliminó inmediatamente por esta situación que comentábamos. Para la venta, hoy en día, en esta situación, es prácticamente imposible poder venderlo al exterior, si bien, y los pongo en contexto, imagínense que el jugador de 24 años recién cumplidos tiene una cláusula de 40 millones de dólares en el contrato de Boca, y un contrato vigente hasta dentro de 2 años, hasta el año 2023 tiene contrato con Boca, hasta junio del 2023. Por eso el gran tema de Boca, más allá de la imagen, de esta situación incómoda, también obviamente pasa por la parte del plantel y lo económico. ¿Cuánto va a perder Boca? Porque en el fútbol argentino, que prácticamente está en números rojos, y ya les contaré, es imposible vendérselo a un equipo argentino. Y que salga en este momento también es imposible. Así que por ahora está esta la situación. Recordemos que la fase que falta ahora es que ponga fecha la fiscal, día y hora, para que ahora sí la defensa y testigos y elementos de defensa de parte de Sebastián Villa sean establecidos frente a la fiscal, para que luego sí se avance, como venimos contando, en un juicio oral que va a tener, como viene todo a mano, se viene inevitable un juicio oral entre Sebastián Villa y Daniela Cortés. Pablo, ¿usted creería, de acuerdo a lo que usted observa allí, sin entrar a presumir o hacer presunciones, que cada día se le complica más la situación a Sebastián Villa, o que habría una posibilidad de haber un convenio, un arreglo entre las partes? Para mí esto cada vez está más complicado. Como les había dicho, me parece que el periodo de haber una intención de conciliación pasó, y como les contaba, el martes sigue afirmando esto que les vengo diciendo. El hecho que Daniela Cortés, a través de su defensa, apele que no quede detenido Sebastián Villa, y está diciendo que justamente esto es una batalla judicial. Se contradice porque Pero ella habló de perdón, Pablo. Ella dijo que está dispuesta a perdonarlo. Bueno, se contradice porque ella dice, no, es que yo no quisiera que él vaya preso. No, es que, pero él me pegaba, o cada vez que discutíamos me maltrataba, me golpeaba, y además que vaya preso, dice el abogado. Entonces, para mí hay un juego mediático también. Para mí es una forma de ejercer presión para buscar un mejor acuerdo, por decirlo de alguna forma. A ver, desde ya, si vamos al caso, este fin de semana, Daniela Cortés salió a los medios a hablar en Argentina, y sí, hablaba de un perdón, vamos a decirlo, un perdón espiritual. De hecho, literalmente ella dijo que lo perdonaba. Para sanidad de ella, declaró. Para sanidad de ella, exactamente, pero aclaró. No perdón para reconciliarse como pareja, y tampoco un perdón judicial. Y también uno aprende... Está en su derecho, perfecto. O sea, pero es que, perfecto, por eso sí, ella es la víctima, según sus declaraciones, pues está perfecto. Si ella lo que quiere es que el hombre vaya preso porque la volvió, perfecto. Y si la ley así lo decide, ni modo, se podrá llamar muy Sebastián Villa, pero si es así, que le caiga el peso de la ley. Por supuesto, pero por eso les decía que del dicho al hecho está el trecho. Por eso decía, desde los dichos del fin de semana, de un perdón, de un intento de sanidad, a 48 horas luego de que habló, porque fue el domingo, el día martes, la apelación para que no quede en prisión, y la intención, por supuesto que esto son todas estrategias judiciales, ¿no? Por supuesto asesorada por Fernando Burlando por un lado, Martín Apolo por el otro, y sí, si se hablara al final del camino, que aún no lo sabemos, de una conciliación económica, por supuesto que todo esto hace para que se siga sumando
el grosor y luego la situación para un posible arreglo. Pero cada día que va pasando acá se va viendo cómo va progresando camino al momento de un juicio oral. Un saludo muy especial para Pablito. La verdad que este año ha sido un año único, especial, sui generis, en donde nos la hemos pasado hablando de virus y nos la hemos pasado hablando de violencia, de violaciones de las normas, el tema, por ejemplo, no solamente de Sebastián Villa, sino el tema de Dairo Moreno, que siempre involucrado en estos temas de accidentes, de violación a las normas internas de los clubes, etcétera, etcétera. En el caso específico de Sebastián Villa, yo creo que esto ya llegó a su final. Esto no, ya se separa, llega a un acuerdo, hay un arreglo económico, y a mí no me extrañaría que, ¿cómo se llama? Daniela, que Daniela escribiera un libro sobre lo que le sucede. Sí, ¿Tú lo comprarías, Mono? ¿Tú lo comprarías? No, yo no, por mí, Mono, o sale se quiebra. Entonces, una serie en Netflix que está famosa. Sí, entonces yo lo amaba, pero él no me amaba y yo lo amaba y me pegó. Finalmente llegamos a un acuerdo. No, los de Corintellado son mejores. Tiene algo de violencia. La de Corintellado no tienen tanta violencia. Pero mira hasta dónde hemos llegado. Este es el punto culminante. Hemos terminando hablando de virus, nos hemos vuelto médicos, epidemiólogos, nos hemos vuelto jueces analizando todos estos temas. Como decía el Che Ceballos, Holman, y de la pelota, ¿qué? Pablito, ¿de la pelota qué? ¿Qué se vislumbra? ¿Qué se dice? Yo sé que está... ¿Cómo está la temperatura del fútbol allá en Argentina? Bueno, la temperatura del fútbol argentino, yo les diría que está más fría que la temperatura que hace en Buenos Aires. Porque imagínense que si yo le digo 12 grados acá en Buenos Aires de clima, a la pelota la pondría en 5 grados. Bajo cero. Está congelada la pelota. Exactamente. Y de hecho se congeló más en el día de ayer, cuando varios clubes del fútbol argentino le empezaron a enviar a la AFA protocolos de cada institución, protocolos de sanidad, ¿no? Para empezar a tener las determinadas precauciones y demás por el COVID. Y lo que se encontró la AFA era con una situación que para nosotros lógica, pero la AFA se sorprendió ayer. Claro, hay equipos económicamente muy inferiores que no pueden dar abasto y no pueden cumplir con todas las condiciones, lo cual la AFA, ¿qué le dijo? Cuando se encontró que más del 60% de los equipos del fútbol argentino, en definitiva, decían no llegamos a armar todo un protocolo, la AFA le dijo, señores, tranquilos, en realidad el fútbol entonces lo vamos a estirar un poco más, y cuando hablábamos de empezar a entrenar a fines de julio... Perdón, Pablo, ¿quiénes van a pagar los protocolos allá? ¿La AFA o los equipos? La AFA siempre le da un sustento económico a los equipos, pero cada equipo debe responder. Por eso yo les contaba la semana pasada, por ejemplo, que Boca, si bien había comprado cabinas sanitarias, Boca Juniors lo puede hacer nada más. ¿Se entiende? Boca y algún otro equipo. Esto es el tema, y esto también se quejaron muchos otros equipos, Pablo, la gran mayoría. Pablo, pero hay otro tema que está preocupando también a los equipos argentinos, y es que en Brasil gobierna algo así como Estados Unidos. Cada estado tiene una independencia propia. Un federalismo. Hay estados que han dejado que clubes empiecen a entrenar. Y lo que le está preocupando también a los clubes que están con participación internacional, ya sea Copa Suramericana, Copa Libertadores, es que los brasileños se están adelantando. Y cuando empiece el tema y la Conmebol diga la Copa Libertadores arranca en septiembre, de pronto yo tengo apenas 15 días de torneo, usted tiene 2 meses, el otro apenas tiene una semana, y si empieza. Eloy, y Corinthians se negó. Habló el presidente de Corinthians, nosotros no vamos a entrenar. Y ahí está Johnny González y está Víctor Danilo Cantillo, que eran cuotas del Junior, pero ellos se niegan rotundamente a entrenar. Pero eso está en la preocupación de los argentinos, Pablo, de los clubes, porque que vean que los brasileños están empezando puede preocupar. Sí, por supuesto, porque aparte esto es un efecto dominó. Se inició en Europa, se empezó a ver que la Bundesliga arrancó, se empieza a escuchar que en junio arrancan las principales ligas de Europa. Es una presión en dominó para Sudamérica y luego, obviamente, para el fútbol argentino cuando el fútbol brasileño arranca. Lo mismo pasó con el Flamengo, que estuvo
lleno de infectados, tanto de algunos jugadores como empleados del club, y no obstante, empezó a entrenar igual. Y quiero focalizar principalmente para hablar del fútbol argentino dos cuestiones fundamentales, que es lo que retrasa y lo que frena la situación de la pelota, que por eso empezamos a hablar de septiembre-octubre ahora del fútbol. ¿Qué pasa? Primero la parte de sanidad. Para que tengan una idea, allí en Colombia, en Argentina, la provincia que está más complicada con el coronavirus es aquí mismo, en Buenos Aires y Capital Federal. Tal es así que las restricciones y cuarentena es muy diferente con el resto del país, donde se empezó a ablandar porque es donde menos hay infecciones. De hecho, hasta ese punto se llegó que se empezó, la primera propuesta fue que este campeonato de transición, vamos a llamar argentino, que se necesita realizar este año para dar candidatos a la Libertadores, se pensó en hacerlo en 2 o 3 o 4 grupos, pero en provincias del norte del país argentino, que son provincias con mayor temperatura y donde menos infectados hay, y de hecho en las últimas semanas no había infectados. Esto luego la AFA lo rechazó la semana pasada, se empezaba a organizar y ahora se volvió a borrón y cuenta nueva, por eso les digo que se volvió a postergar cuando se encontraron con cuestiones de sanidad y cuestiones económicas. Y ese es el punto que yo les quiero marcar mucho, y esto va a contestar mucho no solamente cuando gira la pelota, sino lo que les vengo adelantando de la semana pasada, cuando de hecho Raúl me preguntaba por Borré, por ejemplo, en River, también les voy a contar Carrascal, qué pasa con los extranjeros en el fútbol argentino. Yo les comenté de la devaluación argentina, les comenté de la crisis económica y por supuesto el fútbol argentino es expresión de ello. Y para darles ejemplos concretos, para que tengan idea, un contexto donde se encuentra parado el fútbol argentino, les voy a decir, por ejemplo, vamos a hablar de River, un grande argentino. En el balance del año pasado, de River, noviembre del año pasado, números rojos, deuda de River Plate, es el equipo grande con más deuda en el fútbol argentino, 65 millones de dólares en rojo, en negativo el balance del año pasado de River Plate, donde imagínense, por eso les voy respondiendo a esto que me preguntaban de Rafael Borré, Carrascal. Yo ya les digo que cada vez es más imposible retener a los extranjeros, por eso ya se habla que Carrascal, por ejemplo, no solamente no renovaría, sino que se le va a rescindir el contrato en junio. Pero, Pablito, perdona que te interrumpa. Sí. Un equipo como River, con un déficit de 65 millones de dólares, o sea, saldo en rojo, un equipo exitoso que vende y que permanentemente tiene el estadio Monumental repleto de aficionados y con buenos sponsors, ¿por qué está tan quebrado? Es que viene arrastrando deudas anteriores. Sí, exactamente. Deudas viejas, claro. River, lamentablemente aquí en Argentina, cuando hay mucho periodismo de determinados clubes, se ocultan ciertas informaciones y la realidad es que River ha compensado, es como que ha hecho inversamente proporcional su éxito deportivo con respecto a su fracaso económico oculto. Claramente fue muy tapado porque, claro, el éxito deportivo de River de los últimos 5 o 6 años ha hecho que esto se tape, pero la realidad que desde la época del descenso de River, estamos hablando del año 2011, que River arrastra deuda. A ver, la mayoría de sus figuras ni siquiera son 100% de River, porque presta. En la época, Pablo, Pasarela presidente, todo. Por eso mismo digo, desde esa época, sí, Pasarela fue presidente con el que descendió River, justamente ya tenía deuda. Jugadores que salían exitosos de River, como me acuerdo de Alexis Sánchez, eran jugadores que no tenían ni siquiera el pase al 100% River. Y por eso digo, imagínense que este número en rojo que le doy expresa un crecimiento en números rojos del 86% con respecto al cierre balance del año anterior, o sea que River está en picada en economía. Hubo mucha crítica en River cuando la marca de las 3 tiras empezó este año con Boca. ¿Y cuál fue la crítica que a Boca le hizo, siendo que deportivamente River le ganó en Copa Libertadores y más, cerró una oferta histórica en el fútbol argentino, Boca teniendo mejor pago que un River campeón de Libertadores? ¿Por qué? Porque la estructura de River económicamente es pésima. Esa es una realidad. A contracara de un Boca, que hay que decirlo, que si bien a nivel deportivo no fue un fracaso, pero por supuesto que fue tapado por los logros de River, pero que económicamente es el club que mejor está en el fútbol argentino, dando un superávit de 21 millones de dólares el año pasado.
Imagínense que así todo, por eso les digo que Boca en lo económico es el que marca un poco la pauta, se le empezó el éxodo de jugadores a Boca. Entre que hablamos la última vez y ahora, el fin de semana, Junior Alonso, jugador que terminó siendo titular en Boca, jugador de la selección de Paraguay, se fue a Asunción de Paraguay alegando problemas personales y rescindió con Boca. La Pablo, realidad es que... Sí. Pero es que ahí va un tema más allá de las finanzas de los clubes. Boca ha hecho un mercadeo genial y eso no tiene discusión y ha creado una marca mucho más fuerte que la de River. Pero el tema es país. El tema es que Argentina como país tiene una economía pésima, una de las peores de la región, y por supuesto que muchos clubes no van a poder sostener a estos jugadores que hay que pagarles en dólares, la devaluación en Argentina es cada vez peor, y el jugador apenas ve otro mercado donde se siente más seguro, vuela. Por no eso les ayuda. digo. Imagínense que Boca, que por lo menos en los contratos en dólares con los extranjeros ponía un tope en la cotización de dólar, River nunca lo hizo y por eso se le fueron los contratos a las nubes, por eso se tiene que desprender de Carrascal, por eso se va a desprender de Rafael Borré, como les vengo adelantando, porque este fin de semana también explotó el mundo River, porque nadie había hablado que en las líneas chicas del contrato con Borré, en el cual le compró al Atlético de Madrid por un 50% por 3,5 millones de euros. ¿Qué pasaba en las líneas chicas? Atlético de Madrid le pedía a River que si pretendía quedarse con Rafael Borré, tenía que antes de junio del 2021 comprarle un 25% adicional, pero escuchen, al mismo monto que le compró el 50%. O sea, por el 25% le pedía 3,5 millones de euros. River no puede comprar, no tiene plata, por eso se le va a terminar yendo Rafael Borré, a pesar que lo quiere el mundo River, por supuesto, pero incluso ya se empezó a escuchar el Porto, que se metería en este asunto. Y claro, cualquier equipo del fútbol europeo se lo va a llevar a Borré. River ya le dijo, no va a poder comprarle a pesar que está obligado ese 25% restante. Por eso le digo que empieza un éxodo de jugadores extranjeros, incluso en Boca, por eso les nombraba. Se le están yendo jugadores extranjeros a Boca, se le va a River. Independiente tiene jugadores que no le paga desde el mes de diciembre. Independiente como equipo grande es otro de los que más en rojo está. River es el que máximo, pero por ejemplo Independiente cerró con 18 millones de dólares en rojo. De hecho, ya algunos jugadores independientes se consideraron libres, están con un tema judicial, desde diciembre no le pagan, por eso les digo, los extranjeros se empieza a ver un éxodo. Y ahora la crisis será peor. Pablo, pero en estos momentos tan difíciles, no solo para River, sino para todos los clubes argentinos, pensaría uno que pudiera tener tres tablas de salvación, que serían los colombianos, de pronto Borré, que ya usted nos desglosó, que sería poca la ayuda para River, pero estaría Carrascal y a un mediano plazo posiblemente estaría Juanfer. Aparte de ellos, ¿con quién más pudiera contar River como para salir? Yo lo veo bastante difícil. No, está complicadísimo, por eso también descarto lo de Carrascal. Carrascal, que vino de préstamos por 500.000 euros, con una opción de 3 millones de euros, no lo va a comprar River, por eso también alegó asuntos personales Carrascal, y por eso se acordó rescindirla ahora en junio. River, imagínense, y les doy en concreto, ¿con qué contratos arregló en las últimas semanas River? Con juveniles. Les armó contrato a los juveniles de River, que es lo que económicamente es más barato. Y señores, para ir al grano. Y no olviden que los jugadores no son tontos y sus empresarios mucho menos. Ellos saben que el mundo del fútbol ahora va a cambiar. Esas cláusulas exageradas van a morir y ya nadie las va a pagar. Y qué mejor que arreglar y quedarme con mi contrato con la mano, con mi pase en la mano y empezar a negociar el salario. Claro que sí. Oiga, Pablo, ya para terminar, se nos está acabando el tiempo. ¿Cuál es lo último de Dairo Moreno en relación con lo que pasó hace unos días por su accidente? Sí, el accidente fue en la provincia de Córdoba. Recordemos, Dairo Moreno está jugando en Talleres de Córdoba, de gran campaña en el fútbol argentino. Sucedió el domingo en la tarde-noche. Según declaración del propio colombiano, él se encontraba en casa de un amigo al mediodía, almorzando, era el cumpleaños de la madre. Luego a la tarde fueron a hacer algunas compras en una camioneta. De hecho, una camioneta manejada por su propio representante, Oscar Huerto Bustos, y otro amigo en la camioneta tuvieron un accidente con una joven de 24 años en una motocicleta, chocó contra la camioneta. En ese momento llegó la policía, llegó la ambulancia. ¿Cuál fue el conflicto? Se encontraron bebidas alcohólicas
dentro de la camioneta. Si bien Dairo Moreno luego aclaró que no hubo en los exámenes de alcohol, no dio ninguno positivo, y de hecho también se aclaró que las lesiones que recibió la joven fueron leves, tal es así que cuando llegó la ambulancia ni siquiera lo utilizó, pero sí hubo conflicto por el alcohol que se encontró en la camioneta. Pero mi pregunta es directa y clara. Él dice que tiene permiso para salir y eso. En Argentina, como están las cosas ahora, ¿la gente puede salir, reunirse en una casa y celebrar cumpleaños y desplazarse? No, esa es la realidad. No, y de hecho también hay otro conflicto, por eso también tuvo que hacer un descargo en el día martes, hizo un descargo con la dirigencia de Talleres, porque lo que está analizando el club es que esté válido, esté en vigencia justamente el pedido de tránsito por la cuarentena, porque de hecho se habían vencido el día domingo. Hay que ver si estaba vigente y no, pero igual, reunión en la casa de un amigo por un cumpleaños era totalmente prohibido, por eso lo que se va a ver si Talleres finalmente le hace alguna sanción económica. Ok, bien, ya antes de terminar rápidamente, Raúl, que tenía algo No, es que es una visión apocalíptica del fútbol argentino la que nos ha planteado Pablito hoy. Yo pregunto, ante este panorama sombrío y apocalíptico del fútbol argentino, ¿qué se vislumbra? ¿Cuál puede ser la solución? A mí me parece que, no sé si es solución, pero sí me parece que este año Argentina entra en una recesión. En una recesión que yo les dije, éxodo, hay que ver, por eso tendríamos que esperar al 2021 para ver qué queda en el fútbol argentino, qué extranjeros se animan a seguir estando aquí, cuáles son el nuevo mercado argentino. Por eso les digo que estamos en transición. Este semestre que viene es transición en el fútbol argentino, donde se verá realmente qué extranjeros se van, qué quedan y qué tipo de liga competitiva va a ser, porque recordemos que se disolvió la Superliga y que ahora es Liga Profesional de Fútbol presidida por Marcelo Tinelli. Así que para mí es transición y éxodo en el fútbol argentino. Muy bien, Pablo, te agradecemos mucho tu información y tu disponibilidad. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo a ustedes y estamos en comunicación como siempre. Saludos. Pablo Candelaresi desde Argentina, toda la información de lo que acontece con los colombianos en el fútbol gaucho. La pausa, señores, y ya regresamos con el remate de las botineras.